queriendo hacer el bosquejo para hoy, But wanting to do this searching and everything for today, lo dejé por la mitad. he left it about Porque halfway creo que todavía hay que hablar de algo más because he believes we still have to speak about antes de something ir more a cada ministerio. before going to each Porque ministry. seguimos con la serie sobre la iglesia. Because we continue on the series about church. Y se acuerdan que habíamos And you remember empezado esta serie that they had begun the series hablando del fundamento speaking about the que es foundation Jesucristo. that is Jesus Christ. Jesucristo dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Said, over that rock I will edify my Y church. la roca And the rock fue a través de esa declaración de Pedro: was through that declaration of Peter. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are Christ, the Son of the living God. Y de ahí seguimos hablando And from there we continue speaking. y vimos que la misión de la And we saw iglesia, that the mission of the church, pasamos después por las figuras de la we iglesia passed through the figures of the que church hablaban de esa relación de Cristo con la iglesia. that spoke about the relationship of Christ with the church. Y la semana pasada And last week hicimos dos cosas a la vez. we did two things at Hablamos once. de la edificación, We spoke about the que edification habla de la iglesia como un edificio. that speaks about the church as a building. Y intenté introducirme en lo que hoy ya iba a ser apóstoles, And he tried to profetas, introduce to the pastores, prophets, maestros, pastors, evangelistas. teachers, Pero evangelists. tengo que hablar de algo más. But he has to speak about something El domingo que more. viene, si quiere saber de los apóstoles, hablamos de eso. Next Sunday, if you want to speak about the apostles, we will. Pero creo necesario, But he believes necessary. me gustaría y creo que puedo decirlo. He would like, and he knows that he can say this. Que le parece bien al Espíritu Santo That he believes it's good for the Holy Spirit. que hablemos de qué debemos hacer con los dones. That what should we do with the gifts? O mejor dicho, qué debemos saber de los dones. What we must know about the gifts. Primero, lo que debemos saber First, what we must know es quién es el dador de los dones. is who is the giver of gifts. Quizás ya ustedes lo hayan respondido mientras yo hablaba Perhaps you've responded this through while he was y talking, pueda parecer sencilla la respuesta, and it can seem simple to pero en la respond. práctica no es tan sencillo. But in the practical, it's not that simple. Santiago 1:17, James 17, 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuidado que se me apagó acá. Dios God es el dador de todo. is the giver of everything. Todo lo que tenemos Everything that we y lo have, que no tenemos pero existe, and what we don't have but exists, viene, no me apaguen estas luces, acá quiero luz. Viene de Dios. comes from God. Dios es el dador de todo. God is the giver of Nada everything. es tuyo ni mío, Nothing is yours or todo mine. proviene de Dios. Everything comes from the Y Lord. cuando hablamos de los dones And when we talk about gifts dados a la iglesia, given to the church, la sentencia es la misma. the sentence is the same. Dios es el que da los dones a la iglesia God is the one who gives the gifts to the church para edificarla. to edify it. El problema comienza quizás The problem begins perhaps con la palabra don. with the word Y gift. la palabra don And the word gift se aplica a una amplia gama de formas y de cosas. applies to so many different ways. Porque don significa sencillamente regalo. Because gift pretty much means like a present, a gift. Es un regalo de Dios. It's a gift from the Entonces se Lord. aplica de muchas So maneras. it applies in many ways. Pero hoy la palabra don But today the word gift, la limitamos we limit a it los dones dados a la iglesia. to the gifts given to the church. Entonces empezamos este pequeño And mensaje so we begin this small message estableciendo que el dador de los dones establishing that the giver of es Dios. gifts is God. Ahora, si nos apoyamos en Efesios, Now if we support in en el Ephesians capítulo 4, chapter 4, en el versículo 11, que ya lo hemos leído otras in veces, verse 11 which we've read prior, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que según Efesios, that according to Ephesians, hablando de Jesús, speaking about Jesus, dice que él mismo los constituyó. is that he himself constituted. Si nos tenemos que ir a la otra lista de dones, If we go to the other list of gifts, en la primera carta a los Corintios, the first letter to the en Corinthians, el capítulo 12, in chapter 12, fíjese lo que dice a partir del versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero
pero el Señor es el mismo. Aquí podemos irnos a Efesios 4. Él es el que constituyó apóstoles, pastores, He is the maestros. one who constituted A eso se les puede llamar, that you can call. digo se les puede porque se les puede poner otro You nombre. can, because you can name it anything else. Se les puede llamar dones del ministerio. You can name them gifts of the ministry. Y hay diversidad de operaciones. And there's diversity of service. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada, y ahí empieza la lista de los dones. Lo que quiero mostrarles What he wants to show es que es la Trinidad trabajando en los dones. is that triune God working in the gifts. El Dios triuno The triune God está dando dones a la iglesia. is giving the gifts to the church. Y en el caso específico de Efesios, And the specific case of se Ephesians, puede decir que Jesús da los dones ministeriales. it can say that the Lord gives the gifts to the church. Porque como hemos hablado, Because as we've spoken, es la cabeza del cuerpo. it's the head of the Y body. Él es el que da los dones. And he is the one who gives the Él lo gifts. dirige. He directs it. Él dice cuándo y cómo. He says when and how ¿Y a quién? and to who. No somos nosotros. It's not us. No son nuestros dones. They're not our gifts. Son los dones de Él They are the gifts of Him. que Él los da cuándo y cómo Él quiere. He gives how and when He wants, Y según la necesidad del cuerpo. and according to the necessity of the body. ¿Por qué estoy hablando de esto aunque parezca tan sencillo? Why is He speaking about this even though it seems so simple? Porque lamentablemente Because unfortunately, en esto tan precioso que son los dones del Espíritu, in this it's so precious, the gifts of the Spirit que son dados a la that iglesia, are given to the church, los seres humanos fallamos. human beings fail. Y en cuanto Dios nos empieza a usar un poquito, And when God begins to use us just a little bit, el orgullo empieza a batallar también. proudness begins to battle. Y empezamos a querer manejar este tema. And we start to want to drive this. Y ya no el dueño no es Jesús, sino paso a ser yo. And now the owner's not God, but it's me. Y hasta lo hablamos de una manera equivocada. And we even speak about it in an incorrect way. Yo tengo el don de. I have the gift of. Es el don que yo tengo It's the gift that I y have, pasa a ser mío. and it begins to be Y lo mine. empezamos a usar de esa And manera, we begin to use it in this way, con orgullo, with proudness, cosa que a Dios no le agrada. things that do not please Porque God. los dones tienen que darle también gloria a Because Jesucristo. the gifts have to give glory to God. Y tenemos una mala interpretación también. And we have a wrong interpretation as Siempre que well. hablo de los dones, voy a este pasaje. He's going to go to this passage. Romanos 11:29, acompáñenme. Romans 11:29. Porque quiero aclarar esto una vez más. Because he wants to clarify this once more. Dice el versículo 29 de Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Dice ahí en su Biblia lo mismo? Does it say the same in your Bible? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. They are irrevocable, these gifts. Entonces, So lamentablemente, se unfortunately, malinterpreta este pasaje. it's wrong interpreted in this Entonces, hay muchas passage. personas And so many people que dicen los dones son irrevocables. that say the gifts are irrevocable. En otras palabras, In other words, están diciendo lo que el Espíritu Santo me dio, they're saying what the Holy Spirit gave eso ya no me me, lo va a poder sacar. He will not be able to take it Son away. irrevocables. They're irrevocable. Pero esto es una mala interpretación del pasaje. But this is a wrong interpretation of the Hermanos, cuando passage. hacemos estudio de la Biblia, Brothers, when we do studies of the Bible, es muy bueno hacerlo, it's very good to do this. pero para eso Dios puso pastores y maestros, But that's why the Lord placed pastors and teachers, para que nos enseñen. so they can teach us. Y a veces nos equivocamos. And sometimes we make mistakes. Romanos 11:29 Romans no 11:29 está hablando de los dones dados a la iglesia. is not talking about the gifts given to the church. Está hablando de los pactos hechos con Israel. It's talking about the covenant that's made with Israel. Lea en su casa todo el capítulo 11. Read in your house all of chapter Y 11. está hablando de esa relación de pacto And it's talking about this relationship que of Dios hizo con covenant Israel. that God made with Israel. Y eso es irrevocable. And this is Ese don, irrevocable. ese pacto This covenant, this y ese promise, llamamiento and this calling a Israel es irrevocable. to Israel is Y por eso irrevocable. Pablo dice And that's why Paul que va a says llegar el tiempo that the time will come en donde todo Israel será salvo. where all Israel will be ¿Por saved. qué? Why? Porque hay un pacto. Because there's a covenant. Entonces Dios está tratando ahora, And so God is trying now, en estos tiempos, in these que times, se pueden llamar los tiempos de los gentiles, si usted, that can be called the times of bíblicamente, the Gentiles, escatológicamente, speaking, escatológicamente, de escatología, Oh, ok, no te God, preocupes. En estos tiempos, in these times, están tratando con los gentiles He's
treating con with the nosotros, Gentiles, with somos gentiles según la with Biblia, us according to the Bible, y está llamando de los gentiles un pueblo que es la iglesia. and he's calling the people from the church, Y el which is the reloj church. profético para Israel And the prophetic clock está parado en este momento. is stopped in this moment. No es que Dios no esté tratando, It's not that God is not pero trying, viene el tiempo, but the time en el comes, comienzo de la or tribulación, in the beginning of the que Dios tribulation, va a tratar directamente con Israel. that God will treat with Israel directly. Muchos israelitas Many va a ser Israelites lo que yo llamo un avivamiento judío, will do as he calls a Jewish revival, porque van a entender que rechazaron a Jesús because they will understand that they rejected Jesus. y que al principio de la gran And at the tribulación beginning of the Great Tribulation, confiaron en uno que no venía de parte de they Dios, had confidence in someone that did not come from que era el God, anticristo. that was the Antichrist. Cuando se den cuenta, When they van a realize, volver sus they corazones. will bring their heart back. Y entonces Israel, And so aquellos que Israel, acepten a Jesucristo como Mesías, those that accept Jesus será as Messiah, salvo. will be saved. de eso está hablando capítulo 11 de Romanos. That's what the No de los dones dados chapter a la 11 of iglesia. Romans is saying, not about the Porque gifts of si the esto church. se cumpliera en nosotros, Because if this fulfilled in us, aparte de malinterpretar el pasaje, apart from wrongly interpreting the passage, arruinaríamos todo. we would ruin everything. Porque hay gente que piensa, Because there are people that think, bueno, Dios me dio el don de sanidades, well, God gave me the gift of healing, y se apartan, and they set themselves apart. empieza a ir al mundo, They begin to go to the world. empieza a vivir una vida de pecado, They begin living a life of sin. y esa persona piensa And that person thinks que el don sigue obrando a través de él o de that ella. the gift of healing continues to work. No se da Through cuenta them. que no es de él el don o de They ella, don't realize that it's not their es del gift, Espíritu it's of Santo. the Holy Spirit. Y Dios no va a usar a esa persona si no está viviendo en And santidad. God will not use that person if they're not Porque living in son los holiness. dones dados a la iglesia, no Because para they're the afuera. gifts given to the church, not to Si la gente outside. quiere ver el poder de If Dios people want to see the power of God obrando working a través de la iglesia, through the church, no queda otra que ver a un cristiano. it doesn't leave anything but look at a Christian. No se ve afuera It's los not- dones del Espíritu It's Santo. not seen outside the gifts of the church. Una vez intenté explicarle esto a una persona. One time you tried to explain this to a Me person. dijo, no, eso no es así. He said, no, this is not like that. Sí, porque en la práctica yo lo vi de otra manera. Because in the practice I saw it done differently. Yo digo, ¿cómo? ¿En qué? And he said, how? Y me dice, por Why? ejemplo, en la música. He said, for example, in music. O primero, la música no es un don First, para music is edificar la not a iglesia, un gift to edify talento. the church, it's a talent. Los talentos los ponemos al servicio de Dios, Talents ¿verdad? we give to the service of Como God. Amariti. As Amarilis. Tiene otros dones She que has nosotros other gifts as sabemos, well that we know pero about. su talento de la But música lo her pone al servicio de Dios. are a service towards God. Entonces este hermano me decía, porque, por ejemplo, And so this brother said, for example, Elvis Presley, mire, Elvis Presley, oh, Elvis Presley, el rey del rock, the king of rock. estará cantando allá abajo, And he ¿no? must Porque be singing arriba no se downstairs toca because rock. he's not Eh, upstairs. Y me dijo Elvis He Presley, said Elvis Presley era cristiano. was Seguro Christian. que John sabe esto porque andaba en esa onda. According to this, because it was like, I don't know, that. Era cristiano He él. was Christian, Y he después said. se fue al mundo. And then after he Y went to las the world, multitudes lo and the seguían. multitudes could Y me follow him. pregunta a mí, ¿por qué te pensás que lo seguían? And he asked him, why do you think they followed him? Y yo le digo, ¿y porque le gustaba el rock? And he said, oh, because they liked rock, that's why No, they followed le him. dice. He said, no. Lo seguían por la unción del They Espíritu followed Santo. him because of the anointing of the Holy Spirit. ¿Qué unción del Espíritu Santo va a What tener? anointing of the Holy Spirit would that guy Si andaba have? cantándole al mismo If he diablo. was singing to the same devil. No tiene nada que ver con la unción y la It presencia. had nothing to do with the anointing and the Era el mismo presence. poder de Satanás a través de él. It was the power of Satan through him. Llevando a la gente al infierno a través de la droga, el Taking alcohol, el people to hell sexo through sex, ilícito, el abuso. drugs, and abuse. Ese hombre no tenía ningún don del Espíritu That Santo. man didn't have any gift Los of the Holy dones Spirit. son para la iglesia y están The aquí gifts of the Holy adentro. Spirit are for the Los ha church and they're dado in here. Jesucristo God has given para it la to us, Jesus edificación Christ, de la for the iglesia edification of the y church. solamente para And eso. only for this. Los dones son dados por Él, The gifts are given by Él Him. los dirige, He directs Él it. los reparte He distributes y it. Él los usa And como Él He quiere. uses it as He Cuando wants. Jesucristo When Jesus es el Christ Señor de la is the iglesia, Lord of the church, los dones se manifiestan gifts are cuando Él manifested quiere y when no He cuando yo wants, quiero. and not when I Porque ahí want. está el otro problema. Because that's what the other Si Dios me problem is. empieza a usar, God begins to use me me. creo que soy el dueño de la quinta. I acá. think I'm the owner of Y everything. acá se mueve como yo digo. And it moves the way that Y I cuando want. yo quiero. And when I Y want. eso es un error And gravísimo. that's a great error. Se puede lastimar al Espíritu You can Santo. hurt the Holy Se Spirit. puede llegar a hacer afrenta al You Espíritu can Santo. confront the Holy Spirit. Porque cuando
realmente queremos Because when we truly un want mover del Espíritu Santo, a move of the Holy Spirit, solo tenemos que decirle, we only have to say, hacé como vos quieras, do as you want, como vos quieras. as you want. Y el próximo paso, And the next step, cuando el Espíritu Santo se mueve, when the Holy Spirit es moves, que el cuerpo is that the le body empieza a dar la gloria a Dios begins to give the y glory to no a los God hombres. and not to men. Nunca le dé gloria a los seres Never humanos. give glory to the human La being. gloria es para The Jesucristo. glory is for Jesus La Christ. gloria es The para glory Él is for y Him solo para Él. and only for Him. ¿Qué también debemos saber? What also must we know? ¿Cómo usarlos? How to use them? ¿Cómo se aplican? How do they Les apply? quiero hablar de la experiencia. He wants to talk about experience. Primera de Pedro 4:10. 1 Peter 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿El don que ha qué? ¿O el que ha elegido? No, porque algunos los eligen. Because some think they can choose it. They can choose the gift, No, but they es como receive que van the al gift. supermercado. It's like they go to the supermarket Y ahí choose. entra el orgullo, ¿no? And ¿Verdad? there where proudness enters. Yo quiero el don de milagro. I want the gift of Señor, healing, of úsame. miracles. Use me, Lord. ¿Cómo? How? Dame milagro. Give O sea, me que yo acá miracles. haga, ¡ay! Entonces, Use me for me to make do the se how abre la everything. iglesia a la mitad. The whole church Y open yo and paso half, con el bastón. and I pass with the cane in the middle, Y ciérrense. and for it to Y close. la gente dice, ¡wow! ¡Qué And the people poder! say, "Wow, what power!" Es el que Dios te ha dado. It's the one that the Lord Ese gives. es el problema That's the que problem quizás tenemos. ¿Qué that Dios me perhaps we dio? have, Y para eso está la iglesia. and for that is a church. No, afuera no te van a decir que don Dios te dio. Outside, they're not going to tell you what gift Es God's en la given you. iglesia. It's in Porque the es church para la iglesia. because it's for the Entonces church, la gente se convierte. and so people convert to Todavía no le Christ. dice, no, bueno. La gente se So convierte. people convert to Christ, Y en esta comunidad and in this community, empezamos a ver en qué Dios empieza a usar a la gente. we begin to see what God uses and who. Y el Espíritu Santo empieza a dirigirnos. And the Holy Spirit begins to direct us. Y mirá, Daniel canta bien. And look, Daniel, he sings nice. Eso te lo decimos, es un chiste. That this is a No little se la joke. crea. No, don't believe it now. Y empezamos a ver que Dios empieza a usar a Daniel. That God uses Daniel, Y tiene ese talento. and he has his talent. Pero también empezamos a ver qué dones de Dios. Porque la But Biblia we dice also que have Dios te the dio. gifts that he gives you. ¿Verdad? Because Él te lo that's what dio. the word says he gives Entonces no you. se trata de lo que yo quiero. So it's not about what I Es lo want, que Él da. it's what he Y gives. Pedro nos dice eso. And Cada Peter uno, says this. según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la ¿qué palabra es esta? Multiforme gracia de Dios, qué tremendo. Me gustaría predicar este versículo. We would love to preach on this Bible verse. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado. Hermano, vuelvo a repetir. He begins to repeat. Cuando la gloria se la empieza a llevar un ser humano, When the estamos glory mal. begins to take to someone else, that's wrong. Lamentablemente esto pasa en estos tiempos. Unfortunately, this happens in these times that we're living in. Tenemos más caciques que indios. We have more like chiefs than actual Indians. Ahí salen a través atrás del ungido. Oh, they go after the anointed one. El viernes le decía a Vanina, si un Friday, he día was saying to Vanina, te sacamos una foto con vos así, we took a picture of you like this. venga al servicio, mirá, estamos Come mal. to the service of miracles. No va No, eso. we're wrong. No, that's not Hay que right. resaltar a Jesucristo. We have to highlight Jesus Que Dios Christ. sea glorificado por medio de Jesucristo. God be glorified through Y Jesus fíjese cómo Christ. termina Pedro. And see how Peter finished A it. quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está diciendo Peter is en saying, esta comunidad in this donde community, está el Espíritu Santo moviéndose, fluyendo. Holy Spirit is moving, He's flowing. Miren lo que han recibido Look at what you've received como don as a gift y empiecen a and ministrarlo. begin to minister Esta es it. una palabra importante This is an important a la word hora de hablar de ministrar. to the moment of Y ministering. si If podemos encerrar en una palabra we can enclose this in one todo lo que es word, ministrar everything that's conforme a ministering los dones y a este pasaje. according to the gifts and this La passage. Biblia usa mucho una palabra que se llama mayordomía. The Bible uses the word stewardship. Mayordomía significa cuidar.
Stewardship means to take care las pertenencias de otro. of the belongings of Usted others. sabe lo que es un mayordomo. You know what a steward Quizá usted lo is. tuvo, yo nunca tuve Perhaps en maybe casa. you had a steward. Me siempre un hambre que es mayordomo, no teníamos ni. He didn't have. Pero hay gente acá que quizás tuvo un There are mayordomo maybe people that had y stewards los está extrañando. Y todo and they're eso. missing Pero el them. mayordomo, usted sabe, está The al steward frente de la casa, Is la at the front of the administra, house and he cuida finishes de los it. bienes. He takes care of the La Biblia goods. dice que The nosotros Bible says that somos we mayordomos de los dones de are Dios. stewards of the belongings Los of dones God. son de The Él. gifts are El His. Espíritu Santo los da a la The iglesia, Holy Spirit gives it to the pero church. nuestra responsabilidad es But cuidarlo. our responsibility is to take care Cuidamos of lo them. que es de otro. Take care of what Cuidamos someone lo que es de else is. Dios. Take care of what's Tenemos que yours. ser responsables a la hora de ministrar We have to be responsible at the moment of ministry a través de los dones del Espíritu. through the gifts of the Holy Spirit. Y como meta, And as a goal, a la hora de manifestarse los in dones, the moment of manifestation of the gift, Dios tiene que ser glorificado. God has to be glorified. La importancia está The importance is en conocer in knowing lo que la Biblia habla sobre el tema. what the Holy Spirit Y talks ahora voy a about the decir topic. una frase And now he's going to say a que la phrase dije el viernes that he said on y Friday. le dije, se van a rasgar las vestiduras. And he said, you're gonna, Oh, yeah. the veil's gonna break. Pero antes que se rasguen las But vestiduras, before you rip your clothes, déjeme también explicarla. let me explain it. Porque cuando esto se dice en un ambiente pentecostal, Because when this is said in a Pentecostal se tiran por la venta, atmosphere, no, no puede ser. some say, no, this Pero can't yo le be. voy a, déjeme, But let him. no me tire todavía la flecha. Don't throw the arrow yet. Yo le voy a decir algo. He's gonna say something. ¿Por qué es tan importante conocer la palabra? Why is it so important to know the Word of God? Y también ahora hablando de los dones. And now speaking of the gifts, ¿Por qué? why? Apúntenla. Point. Señor, estoy en tus manos. Lord, it's in your hands. Porque el conocimiento Because the knowledge gobierna la fe. governs faith. Y la fe And faith nos lleva a la experiencia. takes us to ¿La experience. entendió? Did you understand it? Conocimiento Knowledge gobierna la fe. governs faith. Y la fe And faith nos lleva a la experiencia. takes us to experience. ¿Cómo sucede eso? How does this La happen? Biblia lo dice. The Bible says it. La fe Faith viene por el oír. comes from hearing. Y el oír, And the hearing, la palabra de Dios. the Word of God. Es decir, que antes de la fe, And so before faith, cuando yo creo en Jesucristo, when I believe in es Jesus porque Christ, algo escuché. it's because I heard Quizás something. alguien me dijo simplemente Dios te ama. Maybe someone said, God loves you. Dios usó eso para impactar mi corazón. God used that to impact my life. Fe empieza a desarrollarse en mi fe en Faith Jesucristo. begins to develop in La me. fe viene por el oír y el Faith oír la palabra de becomes Dios. from hearing the Word of God. Entonces yo puedo decir And so I can say que la fe está gobernada por el conocimiento. that faith is governed by knowledge. Claro, Of course, nacimos en algún ambiente pentecostal. Yo, we ¡no! were born in a Pentecostal ¡Ah, atmosphere. qué We say, no, conocimiento! ¡Ni estudio! ¡Ni otro cuarto! foundation ¡Fuego, fuego! Y fire, empezamos. fire, fire. Está bien, yo And no, that's no great. tengo salte algo, pero primero déjeme explicar But first, let him que explain por esa razón that for this reason, muchas veces los dones, many times gifts, déjeme decirlo vuelta, muchas veces abusamos de los dones, many times we abuse of the gifts. se mal usan They are o wrongly utilizan used or wrongly dentro utilized del cuerpo de Cristo. inside the body of Porque Christ. tenemos un conocimiento que no es el correcto. Because we have a wrong knowledge, Por eso understanding. hablamos, me gustó la clase el viernes en el instituto. He liked the class in the Bible study they had. Boris decía, tenemos que hablar más de este tema en la But he said we iglesia. have to speak about more on this topic. Porque la gente tiene, claro que lo va a People, hacer, and lo we're vamos a going hacer. to, and we're going Pero me to. gustó que But descubrió un tesoro en la Discovered Biblia. a treasure in the Bible. Dice, esto es para la And said, iglesia. this is for the Tenemos church. que hablar de esto. We have to talk about Estamos this. hablando de otro tema, pero que We're también talking tiene about relación another topic. a la obra del But Espíritu it has Santo. relation to the work of the Holy Cuando Spirit. tenemos el conocimiento adecuado, When we have the adequate knowledge, los dones se van a desarrollar en la gifts iglesia will develop in the church sanamente in a healthy way, y no como nosotros queremos. and not as we want. Y eso es lo que quiere el Espíritu And Santo. this is what the Holy Spirit La wants. otra palabra que nos pega en el oído a veces los pentecostales The other word that hits the Pentecostals' ear sometimes es orden. is order. No, yo no puedo Oh contener no, I can't contain esto. this. Rompemos todo. Oh, let's break everything.
Porque yo no puedo. because I can't. Siento eso. And pero I feel no puedo. that. And Pero la Biblia no me dice eso. but the Bible does not say La that. Biblia me dice que The Bible incluso says that including en medio de la in the congregación, midst of the cuando los congregation, dones se manifiestan, when gifts are hay manifested, un orden. there's an order. Hay un orden. There's an order. Honramos a We Dios honor God a través del el correcto uso de los dones. through the correct use of Y the el gift. correcto uso de los dones And the correct use of the gift incluye orden. includes order. No me olvido nunca más. He will never forget, Porque ahora que veo a Helen, because now that he sees Helen, no me acuerdo tanto del predicador, sino de Helen. he doesn't remember much about the preacher, but he remembers Casi se nos Helen. tira abajo la silla riéndose. She was like Hace unos laughing under the años, chairs. It's been hacía a few years ago. poco, un año tendría la iglesia o menos. The church was 1 year Nos old or visitó un less. predicador y nos contó su The testimonio. preacher came and he shared his Lo que fue su testimony experiencia of his en la experience iglesia. of what he had in the church. Cuando empezó, según él, el Espíritu Santo a moverse, When according to him, the Holy Spirit started to volaban move. la silla Chairs would y él se fly, arrodilló de and miedo. he kneeled Y because había he una was scared. persona acá y él la describió And there saltando y was a dice, se person le that va a was, caer that encima. was Me va a jumping, and he reventar las thought that he was costillas. going to jump on him and break him. Hermano, el Espíritu Santo The Holy Spirit se mueve como moves in order. sencillo. It's simple. No lo compliquemos. Let's not complicate Por it. eso tenemos que conocer That's why we have to lo know que dice la Biblia what the Word of God de los says, dones the Bible of para the que ese gifts, conocimiento so that this knowledge gobierne nuestra fe. govern our faith. Por eso hay desórdenes That's why there's y disorder cosas que no están bien, and things that are not right porque no están en la Biblia, because they're not in the Bible. porque el conocimiento no es el adecuado. Because the knowledge is not the adequate Vamos a one. hablar de apóstoles el domingo que We're going viene. to talk about apostles next Vamos a Sunday. ver lo que son los We're apóstoles. going to see what apostles are. Pero si tenemos el conocimiento bíblico, But if we have the biblical knowledge, vamos a saber distinguir lo falso. we're going to know how to distinguish the false. Pero hoy estamos en una época But now we're living in an en age donde la iglesia se lleva por emociones. where the church is led by emotions. Entonces, si alguien entra And so if someone comes y nos in dice, siento la and presencia says, del I feel Señor, the Holy Spirit, decimos, Dios está we acá. said, oh, God is here. A mí no me importa lo que sienta, lo que no I sienta. don't care what he feels or not La feels. Biblia me The dice Bible tells que me Dios está acá. that God is Yo no here. necesito que alguien me lo I don't diga, need someone to tell me. porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé, porque la Biblia lo dice. Dios está en medio de este pueblo y se terminó el lío. And Yo no necesito sentir. I don't need to Si feel. lo siento, estamos muy bien, no hay If problema. I feel it's good, Pero it's si no lo fine. siento, But if I don't feel it, lamentablemente le tengo que decir, unfortunately I have to say igual Dios está acá. nonetheless God is here. Porque eso dice la Biblia. Because that's what the Bible says. Pero hoy vivimos en emociones. But today we live by Ahí habló el emotions. pastor. Oh, the pastor Cantó la spoke. hermana Marili. I'm literally saying, Yo no sentí nada. oh, I didn't feel anything. Dios no está acá. Oh, God's not here. ¿Qué me importa que no sentiste? I don't care if you Dios didn't feel. está. God is here. Otro puede decir, qué presencia cuando cantó la hermana Oh, Marili. what presence when I heard him Gloria a Dios sing. que lo Glory to be sentiste. to God. That Pero sienta o no sienta, but feel or you Dios don't feel, está acá. God is Y lo que here. nosotros tenemos que And venir what we have to no es a do sentir, is not to sino feel, con el corazón abierto, but with our heart a decirle, open. Espíritu Santo, Holy Spirit, haz lo que quieras hacer. do as you want. Sienta yo o no Whether sienta, I feel it or haz lo not, que quieras do hacer. as you want. Tú sos el Señor You de la are the Lord iglesia, of the no church, yo. not Tú me. sos el Señor. You are the Lord. Cuando tenemos un conocimiento adecuado, When we have entonces an adequate knowledge then, la fe es adecuada. faith is adequate. Se manifiestan los dones It's manifested through the de la gifts manera que la Biblia dice. in the way that the Bible Cuando no says. es adecuado, When it's not se adequate, manifiesta quizás el don, it's manifested perhaps pero the nosotros gifts, la embarramos. but we, Y empiezan las emociones. and Embarrar no emotions es mala palabra por la duda. we Las emociones mess juegan. up. Emotions start taking charge. Y ahí empezamos con los graves errores. And that's where we start with the great errors. Así dice el Señor. Oh, the Lord Y el says. Señor no dice And nada. the Lord doesn't say Es lo que anything. estoy sintiendo. It's what I'm feeling. Y tenemos que tener cuidado And con we eso. have to be careful with this. O yo siento que pasa tal Or cosa. I feel that certain things happening. Entonces los dones tienen que trabajar And so gifts have to work en armonía in harmony y dentro del cuerpo. and in the body. Porque cuando lo falso se manifiesta, Because when the false are también hay manifested, que señalarlo. you also have to Y signal educar them. a la persona si es And educate educable. that person if you Hay can personas educate que no them. son educables. There are people that you can't even educate. No, yo ya sé todo. Oh no, I already know Mira. everything. Don't say anything to me. Esta cadena, These chains, conocimiento, knowledge,
fe, Faith, experiencia, experience, no se puede dar vuelta. cannot be reversed. Pero a veces la damos vuelta. But sometimes we reverse Hay it. gente que dice, Some people say, oh no, porque a mí me pasó tal cosa. oh, because this happened to me. Entonces a partir de mi experiencia es que yo creo. And so apart from my experience, I believe. Y la Biblia me dice que es todo lo contrario. And the Bible says it's all the Que contrary. tu experiencia That your experience viene por la fe comes from y faith, la fe and the faith está dirigida por el conocimiento. is directed by knowledge. Cuando yo hago algo, When I do something, siento I algo feel o something, tengo una or I have experiencia an experience que no está de acuerdo a la that is escritura, not according to Scripture, yo no te estoy diciendo que no la tuviste. I'm not saying that you didn't Lo have que sí it. estoy diciendo What I am es saying que tenemos que ponerlo bajo la palabra is de that we Dios have to put it under the Word of God y no crear una enseñanza de una and experiencia. not create a teaching out of an Cosa experience. que hoy también sucede mucho. Things that sometimes today Por happen. eso digo que si sos enseñable, That's why he says if you're teachable, porque a veces because tu sometimes experiencia es más importante que la palabra experience is more important than the y Word, yo no acepto lo que me enseña. and we don't accept what Porque he yo tuve teaches esa experiencia. because I had that experience. Entonces no sos enseñable. And so you're not teachable. No podemos enseñar lo que dice la We palabra de Dios. can't teach the Word of God to you. Pero sí sé una cosa, But yes, he does know que something. tu experiencia That your experience, está dándote mala información if it's giving you bad y experience, seguro que vas a hacer en la práctica cosas que no son de that Dios. you're going to do in the practice things that are wrong. La autoridad máxima The maximum authority en la iglesia in the church es el Espíritu Santo. is the Holy Y el Spirit. Espíritu Santo And the Holy nos Spirit lleva siempre a la palabra. takes us always to the Porque Word. la palabra nunca va a ser negada por el Because Espíritu the Santo. Word will never be neglected by the Qué Holy Spirit. importante es entonces How important it is entender esta cadena. to understand this chain. Conocimiento de la palabra. Knowledge of the Word, Fe, faith, experiencia. and experience. La fe Faith gobernada por el conocimiento. governed by knowledge. Qué bueno que no se rasgaron las vestiduras y me Well, it's good that you entendieron. guys understood him and Estamos de you acuerdo. were in agreement. Por el mal uso de los dones, Because of the wrong use of gifts, Pablo tuvo que escribir una carta Paul had to write a letter a los Corintios. to the Corinthians. Si usted ve la primera carta a los Corintios, If you see the first letter written to the Corinthians, al principio de la carta, at the beginning of en the el letter, capítulo 1, in chapter 1, ahí nomás, del versículo 4 en adelante, le voy there a from leer. verse on, Mire cómo empieza Pablo la carta. see how he started the letter. Gracias Dios doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mire cómo Pablo empieza esto. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y mire el versículo 7. De tal manera que no os falta ningún don. Mire cómo está. Ojalá me See la what it's escriban ahí. writing. The Word of God says it. Que nos llegue una carta y mire, usted no le falta. Imagine a letter that comes to you and says so that Pero you're a not partir de lacking acá any viene lo gifts. otro. Porque But from there, Pablo tiene que corregir. Paul has to correct. Hay dos cosas básicas que Pablo tiene que corregir en There are Corintios. two basic things that Peter has to correct, or Uno. Paul has to correct through El Corinthians. pecado. One sin, Sobre todo en lo moral. overall in looking, En lo moral. oh, in the moral, sorry. Porque, por ejemplo, había un hombre Because there was a man, for que example, tenía relaciones con la esposa de su padre. relations with Con la esposa de su the padre. wife Con su of his madrastra. father, like his mother-in-law. Sí. No, yeah? Sí. No? No, madre no. So, stepmother-in-law? No. Stepmother. Stepmother. No, madre, el lo, sacar el lo. Stepmother. Stepmother. Sí. Sorry, guys. I'm so sorry. Ahora, no solo hacía eso, Not only would he do this, sino que estaba ahí tranquilito. but he was calm about it. Nadie le decía nada. No one would say Y anything. Pablo dice, esto no puede pasar. And Paul said, this cannot happen. No le han dicho nada. They haven't said anything. No lo han They disciplinado. haven't disciplined him. No le llamaron la They atención. haven't called his Yo le voy a attention. decir lo que tiene que hacer. I'm going to tell him what he needs Entréguenselo a to Satanás, sáquelo de la do. iglesia. Leave him to Satan. Take him out of the Claro, hoy church. un pastor dice eso. Today a pastor says this. Qué falta de amor. Oh, what a lack of Este love. le falta amor. Oh, he's lacking Y love. se convirtió en, ¿cómo va a He decirle el didn't even hermanito? convert. How is he going to say that to a Pablo brother? dice, no, esto no hay que cortar por la No, raíz. you have Está to cut it pudriendo at the todo. root. It's spoiling everything. Sáquenlo de ahí, se Take him out of terminó. there, and it's Esa es una a de las story. cosas. That's one of Que the Pablo, things. pero también el otro tema a corregir But the other topic on tiene correcting que ver con los dones. has to do with the gifts. Al principio le dice, ustedes tienen de todo ahí. At the beginning it says you have No le everything. falta nada. You're not
lacking Da anything. ganas de ir a esa iglesia. It makes you want to go to that Pero Pablo church. dice, eso es un desorden. But Paul says this is a disorganized Y order. ustedes tienen que ser You have ordenados. to be orderly. Unos vienen y gritan. Some come and Otros scream. hablan en lengua y suben el volumen. Others speak in tongues and they raise their Los volume. profetas hablan todos juntos. Prophets, they all speak all together. ¡Cállense la boca! Be quiet. Así tiene que ser en orden y It Pablo has les to be in explica. order, and Paul explains it to them. Los dones estaban, The gifts were there, pero la iglesia no sabía utilizarlos, no but the sabía church did cuando not se know how to manifestaban qué utilize hacer. them. They didn't know what to do when it was Necesitaban manifested. instrucción They needed instructions, y Pablo se las da. and Paul gave it. Hermanos, es necesario Brothers, it's ir a necessary la palabra to go to the Word para ver qué dice la palabra to see what the Word de says los dones of the gifts. para de esa manera In that way, edificar la iglesia. edify the Y church. por último, And lastly, ¿cuál es el propósito de los dones? what is the purpose Lo of the tenemos gifts? que conocer. We have to know it. Yo les adelanté algo en mensajes He pasados. gave you something in advance in the last message. Pero fíjese lo que dice Efesios 4, But see what Ephesians 4 says, del 12 al 14. from 12 on. Hablando de los dones, hablando de que fue Jesús, es Jesús el que da todos estos dones del ministerio. Dice el 12, a fin de perfeccionar, acuérdense esa palabra, a los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, esa es la medida. No es la del hermano, no es la hermana, no se compare, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí están los propósitos. That's the purpose. El propósito principal The principal de purpose los dones of the gifts dado a la iglesia given to the es para church edificarla. is to build it up. Ahora, entiéndame esto. Now understand El this. Espíritu Santo The Holy está en la Spirit iglesia is in the y church, empieza a dar dones. and He begins to give Como Él gifts sabe, as He knows. solo Él sabe cómo. Only He knows Y how. los empieza a dar a la iglesia And He begins to give it to the church para edificarla. to build it up. Los dones se empiezan a manifestar. Gifts begin to manifest. Hablando estrictamente de este capítulo, Speaking strictly on this se habla passage, de apóstoles, it's spoken about apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores y maestros. and pastors and teachers. Con los dones del ministerio With the gifts of the ministry, se empieza a edificar la iglesia the church is built up en el área que dice el versículo 12. in the area that verse 12 says, Edificar para perfeccionar a los santos. to perfect the saints. Perfeccionar To equip the saints quiere decir means sencillamente simply madurar. to mature. Entonces, And a so, través de la enseñanza de estos ministerios through the teaching of these ministries, bíblica, biblically, dijimos que el cimiento de la iglesia, ¿quién es? the foundation of the church is Jesucristo. Jesus Christ. Después cuando veamos los apóstoles vamos a ver el trabajo apostólico, That when we see the apostles, we're going to see the apostles' work. que no es tener aviones privados. That is not have Te private lo lives. adelanto para That que He's giving you in advance. es otro muy distinto el trabajo apostólico. It's another very different work, the one that Pero the apostle entonces does. empieza a edificar la He iglesia begins to build up the church, y empieza la enseñanza. and the teachings El begin. trabajo, el apóstol tiene un The trabajo, apostle has that job. el profeta tiene su The trabajo, prophet has his el job. evangelista tiene The su evangelist trabajo, has his job. el pastor maestro tiene su The trabajo. pastor teacher has his job. Se enseña a la They iglesia teach the la church palabra de Dios. the word of La God. palabra de The Dios word of nos God empieza a hacer a madurar. makes us mature, begins to Empezamos a mature us. madurar. We La begin to palabra mature. nos hace madurar. The word of God matures us. Así que si tenés al lado a un inmaduro, And so if you have decided you're an immature person, tenés que decir, estudia más la you have palabra. to say, study the word La more. palabra te hace madurar. The word of God makes you mature. No importa el tiempo que tengas en el Señor. It doesn't matter the time that No you've se been in trata the de word. eso. It's not about that. Se trata de un problema, It talks about a problem por distintas razones, for different reasons no se ha estudiado has not been studied. la palabra de Dios. The word of God. Ahora es para perfeccionar, Now it's to equip, hacernos madurar to make us mature, y también para equipar and also to equip a la iglesia. the church. La idea The idea de esta palabra, of this word, equipar, es la de equipped, equipar a la iglesia para servir.
It's to equip the church to serve. La enseñanza nos madura, The teaching matures nos us. enseña cómo hacer y qué hacer, It teaches us what to do and how to do y al it. mismo tiempo And at the same time, está equipando it's equipping para us servir. to serve. Porque la iglesia Because the church no se trata de que hagamos un club is social not about making a social donde nos club sintamos bien, where we feel good. a veces comemos, Sometimes we eat. a veces hacemos alguna otra actividad, Sometimes we do other en activities. verano nos vamos toda la playa, On the summertime, we all go to the beach. hacemos amistades. We make friends. La iglesia se trata Is about de predicar el evangelio preaching the gospel y crecer. and growing. Entonces, ¿qué pasa? And so what happens? ¿Cuál es mi trabajo, por ejemplo, como pastor? What's his job as a pastor? One. Siempre, esto es un dicho antiguo, no es mío, no lo This is puse an yo. old, El otro old sí, saying. nunca The old one you can write it down, but this is an old saying that's not si le his. pagan me da plata. And No. if you want, you can Pero pay este no. for it, but this one's not his El otro, saying. yo siempre escuchaba, He always heard el pastor the pastor no pare ovejas, does not birth sheep. el pastor pare pastores, The pastor births other las pastors. ovejas paren ovejas. The sheep births sheep. Uno de los trabajos del pastor, One of the jobs Es of the equipar. pastor is to equip, dando la palabra, giving enseñando the la palabra, word, teaching the word, y Dios va a mostrar and God will show qué ministerios empiezan a levantarse. what ministries start to rise. Se le equipa, It's equipped, se le madura, they y mature, cuando Dios dice, and when God says, se le da un trabajo en la iglesia, they're given a job, a task in the sea church. cual sea, Let it be whatever según it el be. don que se le dio. According Entonces to the fíjese gifts que es given. tremendo dentro de los dones. And see how tremendous in the Son gifts. dados a la They're iglesia given to the para church edificarla to build it up a través de estos ministerios. through the ministries. Se enseña la palabra They're taught the word para que la comunidad madure so the community may y al mismo mature, tiempo and at the same se time, le equipa para servir. they equip to serve. Entonces, la relación And so the relationship entre los dones within the gifts y la enseñanza and the teaching, es muy estrecha. it's very needed. It's very stretched. No sé, yo que It's sé. very important. It's very Y important. fíjese And see que justamente ahí, en esa área, that just in this area donde más fallamos, where we fail most en la doctrina. in doctrine, Se supone it's supposed que este trabajo del Espíritu Santo a través de los dones, that this job of the Holy Spirit through the gifts, dice Efesios 4, Ephesians 4 es says, para que lleguemos a la unidad. that it's that we go to unity. Y es en la doctrina donde más división hay. And it's in the doctrine where there's most ¿No será division. que habrá inmadurez en el cuerpo de Cristo? Isn't it that there's maturity in the actual people of God? ¿No será que a veces no sabemos ni dónde están los libros, pero ya estamos hablando de otros temas que ni sabemos? Isn't it that we don't even know where the book, where it says, and we're already speaking about topics? Me dieron un ejemplo They gave him an example. de un hermano I came from a que no brother, tiene la culpa, joven, pero lo pusieron a predicar. sad, but they put him to preach, Y el que me lo contó me dijo, estoy seguro que no sabe que la Biblia tiene 66 libros. and then someone said, of course he doesn't even know what he's Y preaching lo about. pusieron a predicar. And they put him to preach. Cuando la Biblia dice que no pongamos a gente nueva, gente... When the Word of God says, don't put someone that doesn't Entonces, know ¿qué how to pasa? preach. And so what happens? Empiezan los problemas de doctrina. Problems begin in doctrine. Le doy toda esta semana para que estudie usted qué significa doctrina. He's going to give you all this week to learn about what doctrine means. Porque a veces hablamos de doctrina y no sabemos ni siquiera qué significa la palabra doctrina. Because sometimes we talk about doctrine, we don't even know Entonces, what the word hermano, doctrine esto, means. para eso están los ministerios. So brothers and sisters, this is what the ministries are Estos for. 5 están para la These 5 edificación, are to build up, madurar to mature, y equipar. and to Y la equip. relación con la doctrina es And the relationship importantísima. with the doctrine is so Porque important los dones bien ejercidos because the gifts are manifested or used, nos llevan a la unidad de la fe. and they take us to the unity of faith. Aquí adentro estamos unidos Here inside we're y lo próximo que united, nos dice Efesios, and the next that Ephesians que says si maduramos that if we mature y no somos niños, and we're not like children, ninguna doctrina falsa nos va a sacudir. no false doctrine will toss us to and fro. Pero la iglesia, But there are churches, estoy hablando en general, he's talking in está general, sufriendo are suffering el sacudón de viento de doctrina the shaking of doctrines que llevan a la iglesia de un lado para el otro. that take the churches to and fro, one Un side día to la the iglesia other. tiene esta visión, One day they say we have this vision, se aplica, they apply it, porque vino de Colombia. because it came from Colombia, just an example. Aplicamos la visión de Colombia. They apply this, Pero no anduvo mucho. but it didn't work very well. Vamos a aplicar la visión de Miami. Let's apply the vision of Y Miami. ahí hay más plata y todo. And there's more mejor esa money and visión. everything works better there, so Y la aplicamos. and they apply it. Pero che, no anduvo muy But it bien. didn't work very well.
Ya sé cuál es la I know misión. where it is. La de Corea del Sur. From South Korea. No sé nada de coreano, pero I don't esa know anything misión about Korea, but we're going to apply va a it. servir en la iglesia. It's going to serve in the church. Y empiezan esos vientos. And these ¿Sabe por qué pasa waves eso? begin. Why does this happen? Porque nos falta madurez Because we are lacking in y maturity unidad en la doctrina. and unity in the doctrine. Cuando estamos seguros de nuestra doctrina, When we're sure in our doctrine, hermano, nosotros sabemos quién levantó la we iglesia, know who lifted up the church, quién la sostiene who sustains y it, hacia dónde vamos. and to where we're going. Podrán haber servido la misión en otro The lado, visions could have served well on pero the yo sé una places, cosa, but he knows one que si el thing, Espíritu Santo está en esta that if iglesia, the Holy Spirit is in this church, esta iglesia tiene una visión. this church has a Y vision. si Dios dio esa And visión, if the Lord gave this se va a vision, cumplir. it'll be No fulfilled. importa lo que pase, Doesn't matter what como happens. la alabanza decía, As the song said, lo que Dios dijo que va a hacer, what God said he would do, eso va a suceder. that's what's going to Nos happen. unimos en la We doctrina, unite in doctrine. seguimos hacia donde Dios nos dice que We sigamos. follow as the Lord Y says, yo no tengo que hacer que las cosas sucedan. and we don't have to do anything for things to Mientras happen. obedezco a Dios, Meanwhile, we obey voy God. madurando, We mature. me van equipando, And they begin to la equip visión me. se va acercando, The vision gets la visión closer. se va The acercando. vision gets Y closer. va a llegar un momento And the moment's going to que en los come caminos nos encontramos. where in the past we're going to La meet iglesia the church del Señor of the Lord con la visión del Señor with the vision of que the se va a Lord cumplir delante de nuestros that will be ojos. fulfilled before our Porque hemos eyes. trabajado en unidad. Because we've worked in unity. Por eso, hermano, That's why, brothers, tenemos que conocer we have to know qué dice la Biblia sobre los dones what does the Word of God say para about saber gifts, cómo se van a aplicar en tu vida y en la to mía. know how they're going to be applied to your life and Cómo mine, los vamos a desarrollar how we're going to develop y them, cómo el Espíritu Santo está edificando su iglesia. and how the Holy Spirit is edifying the church. Creo con todo mi corazón, He believes with all his heart, porque la Biblia lo dice, because the Word of God says que entre nosotros that among us, todos los dones all the gifts que habla la Biblia that the Word of God speaks están of aquí. are here. Por una sencilla For a razón, simple reason. porque si el Espíritu Santo está aquí, Because if the Holy Spirit's here, los dones están the aquí. gifts are here. Solo esperemos, We have them. esperemos el Let's tiempo de wait. Dios. Let's wait the time of God. No perdamos el tiempo, Let's not waste time. preparémonos, Let's prepare porque ourselves. Dios un día dice, este es el tiempo de Because hacer esto, God will say this is the time, y tenemos que ir a hacerlo, and we have to go do con it las herramientas y las armas que with Dios the nos dio. tools and the armor that's been given to us. Yo quiero terminar este momento He wants to finish this con, moment con la hermana Marily que nos with ayuda. Amarilis to help him. Vamos a escuchar esto. We're going to listen to Y this, yo te voy a decir algo. and he's going to say something. Mientras Amarilis Meanwhile, Amarilis nos viene a ayudar, comes to help us. yo creo He believes que hay mucha gente that there are many people que se está preguntando, that are asking themselves, ¿qué tiene Dios para mí? what does God have for Y me? eso está bien, And that's okay. eso está bien. That's okay. Algunos Some quizás han dudado perhaps have de doubted que Dios tenga algo para ellos. that God has something for them. Y según la palabra, And according to the Dios Word, tiene algo para vos. God has something for you. Puede ser uno, It could be one, pueden ser todos, it could be all, pero Dios tiene algo para vos. but God has something No for you. importa el tiempo en el Señor, It doesn't matter the time in the Dios Lord. lo tiene. God has it. Pero te voy a decir algo, But He's going to say something. si te has frustrado If it's frustrated porque you no has encontrado eso, because you haven't found no has this, descubierto eso, you haven't discovered this, vamos a ponernos de pie, por let's favor. please stand. Si eso te ha frustrado, If this has frustrated you, mientras la alabanza, la adoración que nuestra hermana tiene, meanwhile, the song that Marilis has se for us desarrolla, ministers, se and it empieza a cantar, develops, it begins. yo te pido que vengas adelante, I ask you to come forward porque Dios tiene algo para tu vida. because God has something No for your yo. life. Not Him, No mi esposa, not His way, no la iglesia, not the church. Dios tiene algo para tu vida. God has something for Y lo you. que Dios tiene para tu And vida what God has for you tiene un nombre y un apellido, has a name and a last y es name, el tuyo, and it's yours. es el tuyo. And it's for Él you. sabe lo que te dio, He knows what He gave Él you. sabe lo que te ha puesto en tu vida. He knows what He's placed upon your life. Caminemos hacia eso. Let's walk No towards te this. frustres. Don't get frustrated. Vamos a adorar al Señor. Let's worship the Lord. Y mientras tanto puedes pasar. And meanwhile, you can come up if you'd like. Amén. Siguiendo el orden de la palabra del pastor, Continuing the order of the yo sé pastor's que word. hay muchas personas aquí, como dije anteriormente, decía al final el pastor, As the pastor said at the end, han recibido una palabra del Señor, they've ¿verdad? received a word of Han God. recibido una promesa del Señor They've received a promise from the Lord. y quizás ha pasado el tiempo y usted no ha visto el And cumplimiento, perhaps time ¿verdad? has passed and you've never seen anything.
Quizás se ha desanimado. Perhaps you've Si el gotten Señor down. prometió pero no cumple, If the Lord promised and it hasn't pero el fulfilled, Señor va a cumplir, then the amén. Lord will fulfill. El salmista estaba en una situación así She herself was in a situation like this. y escribió el Salmo 119, versículo 49 y 50 y le dijo, acuérdate Remember de la palabra dada a tu siervo, of the word given to your servant, en la cual me has hecho esperar. in which you've allowed me to wait. Ellas son They are mi consuelo en la aflicción, my counseling in affliction. porque tu dicho Because you've said, me ha vivificado. you have vivified me. En otras palabras, hermanos, In other words, brothers, él pedía al Señor que se acordara de esa promesa. he reminds you this promise. Obviamente el Señor no se había olvidado, The Lord has not forgotten. pero él dijo después But que he esa said promesa, that this promise, que esa palabra que había recibido del the Señor, word that you've received from the Lord, en los momentos de desánimo, in the moments of en los momentos disbelief, de dificultad, in the moments of difficulty, esa palabra lo animaba, those words would help him. esa palabra le daba esperanza, Those amén. words would give him hope. Y esa misma palabra que usted recibió del And Señor that same word that you received es from lo the que Lord tiene que darle is ánimo. what has to give you strength. Entonces, acordarse que es hacer memoria And de so algo. remember is just to remember Y usted that. puede estar seguro de que el You can be Señor sure en este momento, that como in this siempre, moment has always hace memoria de la palabra que le remember da a of usted. the Amén. word that the God gave Yo you. quiero, si hay alguna persona aquí She wants, if there's any person here que quizás está desanimada, that perhaps feels down, yo quiero que pase aquí al frente, we would like you to come forward to the porque front. usted se va a ir diferente en Because you esta will tarde. be Amén. different this afternoon. Hemos recibido una palabra poderosa del Señor. A powerful word from God. Esa palabra no retorna vacía, That word hermanos. does not come back empty. Y no seamos como muchos, And let's not be like many oidores olvidadizos, entra aquí, sale por that we aquí. forget. It comes in through one ear, comes out the other. Vamos a retener esa Let's palabra, hermano, retain que el this Señor word. nos ha dado en esta tarde. Pase aquí al frente. Come at the front. Perdón, pastor, porque me paso para cantar, pero siento en mi corazón los matrimonios de esta casa. She feels that there's a Si matrimony in podría this house. pasar If también you could please come los up. esposos, aunque no esté Husbands, uno de ellos, Even if your quiero que wife luego is not here, pase one of them aquí. is not here, if you'd like to come up, please. y vamos a hacer una oración. And we're going to make a Voy a prayer. cantar esta canción, se llama Santo Espíritu, perdóname It's called Holy que Spirit. la cambie. Gloria a Dios, Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, The Holy Spirit nos takes us to lleva a all toda truth. justicia, He amén. takes us to all justice. Que Él está con nosotros todos los días. He is with us all days. El Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God. Gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Buscando de tu presencia, estoy aquí. Lo más profundo de mis adentros tiene sed de ti. Quiero verte fluir, sentir el cambio en todo mi vivir. Apodérate de mí, necesidad tengo de ti. Santo Espíritu, llena mi ser, quiero sentir en mí tu gran
Benditos, bendecimos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Lord God, we bless the Holy Spirit. Vamos a ministrar entonces. Amén. Paz, pastor. Minister, Te pido ayuda, por favor. I need your help. Baja la música, gloria a Dios. ¿Me prestas ese?